Buen día y bienvenida una vez al canal. Señores, señoras, señoritas, chicos, chicas, todos que están viendo ese video una vez al canal, te doy la bienvenida y te saludo mucho. Yo soy Mitterson. Como se dice el título del video, hoy día estaremos hablando de 5 formas que podemos estudiar y leer la Biblia. ¿Cómo sabemos que la Biblia contiene la pura palabra de Dios? No es simplemente un libro de historia, sino que es viva y eficaz y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para guiar. La palabra de Dios es nueva cada día, nos enseña algo nuevo, incluso de cosas que ya hemos leído. Entonces podemos aprender nuevas cosas a medida que lo vamos a leer. Así que leer la Biblia simplemente por leerla no significa nada. Entonces hay que valorar lo que ella nos está diciendo cuando comenzamos a pensar en lo que realmente es la palabra de Dios y lo que esa palabra puede hacer en nuestra vida, aunque esa palabra es un regalo de Dios. Entonces hoy día, como dice el título del video, estaremos explicando esas 5 formas que podemos usar para leer y estudiar la Biblia. Como lo decimos en el video anterior, que la Biblia tiene 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, la primera manera, formas que podemos tener en cuenta para estudiar la Biblia es que empezar por el Nuevo Testamento. Empezar por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento encontramos el creador de la iglesia. ¿Qué es el creador de la iglesia? Estamos hablando de Jesús, que es el protagonista de la Biblia. Entonces, en los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, que son los evangelios, esos evangelios hablan sobre Jesús en sus enseñanzas. Dicen de quién era Jesús. Por ejemplo, Jesús era un hombre, Jesús era Dios. Por ejemplo, cada evangelio destaca un aspecto de Jesús. Mateo destaca a Jesús como el rey, creo. Y Marco destaca a Jesús como un maestro. Cuando digo maestro, es un maestro de los maestros. Y Lucas destaca a Jesús como un hombre. Y Juan destaca a Jesús como Dios, el discípulo a quien Jesús amaba, el discípulo amado, según Juan capítulo 21 y versículo 7. Te recomiendo de leer primero el libro Juan, porque el libro Juan, de esta manera vas a tener una visión completa de los evangelios, porque el libro Juan es un libro diferente de los 3 primeros libros, que son Mateo, Marco y Lucas, que son los evangelios sinópticos. Juan fue el último de los evangelios en escribirse, como un evangelio que tiene un aspecto más completo de Jesús. Y Mateo, Marco, Lucas se consideran como los evangelios sinópticos, como te digo. Entonces, lo que dice en Mateo también lo dice en Marco y lo dice también en Lucas, pero de diferentes formas. Y en Juan se puede decir es un libro que
complemente a los evangelios. Juan tiene una inspiración diferente de ellos porque él fue el discípulo que Jesús amaba. Eso no digo que Jesús no amaba a los otros discípulos, porque él fue más conectado con Jesús. Él tiene una inspiración más grande. Él destaca a Jesús como Dios. Seguimos con otros libros. Después los evangelios pueden seguir a leer de manera alternando, porque a mí me gusta más de leer un capítulo o un libro del Nuevo Testamento y un libro del Antiguo Testamento. Por ejemplo, puedes leer Juan y después vas a leer Génesis. Así a mí me gusta más. Luego los Hechos fue escrito por Lucas. Después los evangelios puedes leer los Hechos. Luego puedes leer las cartas desde Galatas hasta Filemón. Galatas hasta Filemón. Escribió por apóstol Pablo a las congregaciones que él había visitado y también a los cristianos, varios compañeros cristianos como Timoteo, Tito y Filemón. Luego puedes leer la carta a los romanos y luego primera y segunda Corintios. Y luego para terminar, puedes leer Hebreo a Judas. Así puedes seguir. Y también yo te recomiendo de leer Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento, con alguien que sepa más. Porque ese libro te pueden encontrar más explicación. Alguien que te puede explicar mejor. Porque puedes estudiar ese libro con comentario bíblico, porque para que puedes entender mejor, porque es un libro un poco complicado, es un libro escatológico. Entonces así hay que tener eso en cuenta. Antiguo Testamento puede leer por grupo. Por ejemplo, el Antiguo Testamento tiene 929 capítulos. Si lees 3 capítulos al día, puedes leerlo completo en 10 meses, el Antiguo Testamento. Y puedes comenzar por Génesis, donde relata la creación, Éxodus hasta Deuteronomio, libros de la ley, Josué a Esther, que son libros históricos, y también Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastes son libros de la sabiduría. Las profetas mayores y menores, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, todos son profetas mayores. Y los profetas menores, que son Amós, Malaquía, Sofonía. Todos esos libros puedes leerlos van siguiendo. Entonces hay 261 capítulos en el Nuevo Testamento. Así puedes comprenderlo uno por uno. Segunda manera puedes estudiar la Biblia es estudiarlo por tema. Por ejemplo, amor es un tema. Hay textos, citas bíblicos sobre ese tema que es amor. Hay concordancia bíblica que da contexto completo sobre ese tema que es amor. Y hay aplicaciones por internet que pueden usar a estudiar la Biblia. Estudiar Biblia por tema te va a llevar en diferentes libros de la Biblia. Esa es una segunda manera que puedes leer la Biblia por tema. Así vas a entender tema por tema. Tercera manera
que puedes leer y estudiar la Biblia es que estudiar la Biblia con concordancia y diccionario bíblico. Ahí hay una gran diferencia entre concordancia y diccionario bíblico. Por ejemplo, el diccionario bíblico te explica y te dice qué significa exactamente una palabra. Y la concordancia te dice en qué otros lugares de la Biblia vas a poder encontrar esa palabra que está buscando. Esas son dos cosas diferentes. Así, con diccionario, con concordancia, vas a poder llenar de conocimientos bíblicos. Esa es segunda manera, segunda formas que puedes conseguir conocimiento en la Biblia. Y así vas a aprovechar el tiempo. Por ejemplo, en una fila, en un hospital, puedes ocupar aplicación en tu celular que puedes leer la Biblia. Aprovecha el tiempo para leer la Biblia. No es en tu casa solamente, a cualquier parte que estás. Por ejemplo, cuando estás en trabajo, estás en hora de almuerzo, en oración, puedes tomar tiempo a leer la Biblia. Así vas a conseguir algo, porque es un libro muy importante que te puede ayudar a comprender qué es Dios, qué es tú, qué es Satanás, qué es Jesucristo, qué es el mundo. Cada cosa que estamos viendo tiene explicación. En ese libro muy importante, muy maravilloso. Manera número 4 que puedes estudiar y leer la Biblia, hay que orar antes de leer la Biblia. Siempre digo eso en mis videos anteriores. Hay un video anterior que yo decía eso. Hay que pedir a Dios que te ilumine, que te ayude a comprender y a recordar la palabra. Así es una manera muy fuerte. Esa manera número 3 que puedes utilizar para leer y estudiar ese libro muy importante que es la Biblia. Es un libro más leído del mundo. Y manera número 5 para terminar, hay que leer 3 capítulos al día. Leer 3 capítulos al día. Estudiar son dos cosas y leer. Por ejemplo, estudiar tiene más peso, entonces más concentración. Hay que buscar palabras, hay que ocupar de tus concordancias, de tu diccionario bíblico, hay que ocupar otra versión de Biblia para hacer, para comparar textos, palabras. Así hay más trabajo en estudiar. Pero leer es otra cosa. Entonces puedes leer 3 capítulos al día. Es una buena manera. Alors, más que nada, un capítulo al día es el mínimo. Pero 3 capítulos es mucho más mejor para poder estudiar la Biblia. Hay gente que están leyendo la Biblia para decir que yo leo todos los libros de la Biblia, para ponerse en una manera que la gente puede decir que tú lees todos los capítulos de la Biblia. ¡Wow! ¡Perfecto! ¿Ya? Pero hay gente que le gusta cuando la gente dice tú lees toda la Biblia. Pero no es esa manera también es bueno de leer la Biblia, pero mejor manera hay que comprender, hay que buscar los contextos. ¿Qué dice esa palabra? ¿Qué significa esa palabra? Para comprender más. Y también te voy a decir, por leer el Nuevo Testamento hay capítulos más grandes, como el capítulo 119 de Salmos. Tiene mucho palabra. Por ejemplo, hay
Salmo 117, ese poco. Por ejemplo, ese capítulo, si lo encuentras, puedes leerlo y leer el otro. ¿Me entiendes? Por el Nuevo Testamento, si estás leyendo Mateo, por ejemplo, Mateo, puedes leerlo en 2 horas y media. 2 horas y media para leer Mateo. 1 hora y media para leer Marco. 1 hora y media para leer Lucas. 2 horas para leer Juan. 2 horas y media para leer Hechos. 1 hora para leer Romano. 1 hora para leer la primera carta a los Corintios. 2 horas para leer, 40 minutos para leer 2 Corintios. Y Galatas, 20 minutos. Efesios, 20 minutos. Pues ese libro tiene bastante poquita palabra, muy corta. Entonces, Colosenses, 14 minutos. Filipenses, 7 minutos. Entonces, hay libros que son muy chicos, que tiene poquita palabra en la Biblia. Así estaremos aprendiendo muchas cosas de ese maravilloso libro. Te invito a hacer eso, por favor, compartir mis videos y también ayúdame a crecer ese canal para que tenemos más vistas en ese parte de internet que es YouTube. Me gustaría tener más gente que están viendo mis videos. Entonces te saludo por fin. Espero que vaya a tener una buena noche o un buen día. Depende del momento, depende de la hora que vas a ver ese video. Mi nombre es Miltelson. Chao. Gracias.